cultura no hay país. Radio Cultura 97.9. Bienvenidos a una nueva temporada de El Hombre de la Bolsa. El programa que acerca al hombre común las alternativas de inversión que utilizan los especialistas. El programa plantea un cambio cultural para que el argentino deje de temerle a la bolsa y que su ahorro se encauce a mejores destinos. Con bloques educativos sobre finanzas personales e información financiera simple y sencilla para invertir. Conducido por los especialistas en mercados de capitales Alejandro Bianchi y Matías Tanoni. Bienvenidos a un nuevo programa de El Hombre de la Bolsa. Estamos como siempre transmitiendo aquí todos los martes 19 horas desde el acomodado y lluvioso barrio de La Recoleta. Si tenían algo que hacer esta semana, vayan suspendiéndolo, sobre todo si es al aire libre, porque parece que va a llover hasta el domingo. Así que, bueno, no tengo buenas noticias desde ese punto de vista. Tampoco pude venir en mi Electric Longboard, tuve que tomar un taxi. Le agradezco muchísimo a Miguel, el tachero que me trajo hasta acá, porque realmente me dio una clase magistral de la economía de un taxi. Más o menos, $20.000 cuesta entretener el auto y la licencia. Hoy un taxi en la Argentina, base, ¿no? Bien base. Después de ahí para arriba puedes tener uno por 30, 40, pero claro, si querés arrancar, sos un joven emprendedor que querés ser independiente, manejar tus tiempos, tu propio taxi, hoy tenés que pagar un derecho de piso, digamos, entre auto y licencia. La licencia más o menos cotiza 220 lucas con los impuestos incluidos, así que bueno, ¿y cuánto podés levantar? Bueno, me decían por ahí, entre 1 luca, 2 lucas según, y también me comentaba del mito, pues todo arrancó por el tema del mito del día de lluvia. Le digo, es como que se vende más, ¿no? El taxi el día de lluvia. Justamente a mí me pasó que, bueno, tuve que tomar un taxi que habitualmente no estoy tomando, pero él me comentaba que, ojo, porque hay un trade-off. Como todo, hay un trade-off en la vida. En la economía del taxi también hay un trade-off. Fíjense que parece que los viajes como que se alargan un poco más, le cuesta más al taxista después volver para el centro a levantar a otra persona. Esta fricción que genera la lluvia en el tránsito también genera, digamos, que los viajes se alarguen un poquitito y ese exceso, digamos, de gente que toma taxi también se compensa levemente, por otro lado, por el tema de que la fricción en el tránsito, que genera también un poquito más de estrés, ¿no? para quien conduce. Y así, con esta breve introducción de la economía del taxi, quiero darle la bienvenida a mi compañero de fórmula. Tano, ¿cómo andás? Hola Ale, ¿cómo te va? ¿Cómo anda MNT Advisors? MNT Advisors anda muy bien, por suerte arreglando con los clientes armando todo lo que es este fin de año, que viene con un verbal tocando récords, batiendo récords, con un dólar. Deben estar contentos los clientes, ¿no? Y con un mercado pujante en principio, ¿no? Digamos que el mercado, como te decía, está batiendo récords. Mucho más, no te puedo explicar, esa es la explicación más importante. Vemos el dólar subiendo un poquito, es una semana bastante, digamos que el dólar subió. Las tasas del Banco Central manteniéndose, la tasa de política monetaria en los mismos niveles, el Sturzenegger diciendo que intervendría cada vez que el dólar sale del precio de equilibrio, y y el tema de las Levax, que están empinando la tasa, las tasas de más largo plazo aumentando y las de corto plazo manteniéndose en los niveles del mes pasado. Así que bueno, esos son los temas puntuales.
Bueno, tenemos una encuesta, ¿no?, que habla un poquitito también de las tasas en el día de hoy y estamos preguntándole a la gente ahí qué opina de este cambio, y justamente estoy haciendo acá en la compu mientras te hablo, para aquellos que no entiendan lo que voy a decir, porque voy a decir algo medio complejo para el ser humano de a pie. La curva de tasas de Levax pasó de ser negativa o invertida a ser una curva positiva en la última licitación. Sí, bueno, eso es algo importante. En realidad es lo lógico que las tasas de largo plazo, o cuando a medida que se alarga el plazo, las tasas sean más altas, porque el nivel de riesgo está asociado a que el plazo es más largo, por lo tanto tendrían que pagar un poquito más. No era lo que estaba pasando, con una situación bastante rara, digamos, pero bueno, nuevamente se volvieron a acomodar y a ponerse las tasas de largo plazo más caras o más altas que las tasas de corto plazo. Bueno, veremos a ver cuál es el vaticinio que nos da nuestro público fiel y oyente, pero por el momento 53% de nuestros oyentes están de acuerdo con que la respuesta más coherente es que el Banco Central está intentando darle un incentivo a los inversores de largo plazo. A ver, cambiar la curva, ¿no?, de negativa a positiva implica que, por ejemplo, las tasas de 275 días pasaron de 25,85 en la licitación anterior, que fue en agosto, a 27,35, es decir, subieron 1,5 puntos las tasas de más largo plazo que ofrece el Banco Central de la República Argentina. Y la pregunta es por qué el Banco Central empezó a pagar más, inclusive más que la tasa de 26,5 que actualmente paga en el corto plazo. Es temor de que todos los meses el Banco Central estaba con un esfuerzo cada vez más grande de tener que renovar prácticamente el 50 o 60% de la base monetaria y no poder en algún mes convencer a los inversores. Ya veíamos viendo que en las últimas licitaciones le costaba al Banco Central renovar el 100% de lo que vencía y tenía que después salir en las siguientes fechas entre semana a intervenir en el mercado secundario de Levax, emitiendo algunas nuevas Levax para nuevamente tener un stock de Levax similar al que era previo a la licitación. Ahora, esto es un incentivo para los inversores de largo plazo, que es lo que el 53% de nuestros oyentes ahora está respondiendo, o es el miedo de que en algún momento no haya tasa que convenza a los inversores a renovar ese stock de Levax. Por otro lado, puede ser una señalización, que es la segunda de las opciones, del Banco Central de que en realidad piensa ir más allá de lo que ha ido hasta ahora en forma posterior a octubre para frenar la inflación, es decir, que va a subir todavía más las tasas de corto plazo en forma posterior a octubre y por eso es que ahora está subiendo las tasas de largo. Y finalmente, una cuarta opción donde siempre ponemos alguna cosa un poco más border, es simplemente una forma de agrandar el déficit cuasi fiscal en vano, ¿no? Es decir, esto para los que están descreídos de que la política monetaria actual vaya o no a funcionar, ¿no? Bueno, Tano, ¿te parece si, habiendo presentado el tema del día y habiendo hecho esta breve introducción, lo presentamos a nuestro primer invitado de la noche? Lorenzo Sigot Gravinia es economista jefe de la consultora, prestigiosísima consultora Ecolatina. Lorenzo, ¿estás en línea? Aquí estoy. ¿Qué tal, Lorenzo?
no sé si venías escuchando la discusión, pero ¿a vos qué te parece? ¿Por qué el Banco Central cambió, digamos, en esta última licitación y transformó una curva que era negativa en positiva? Yo creo, mi lectura, porque esto ya es una cuestión más interpretativa, que es justamente para evitar todos los meses tener... básicamente para estirar los plazos de las LEVAC. Como ustedes bien saben, vencen y demasiado en el corto plazo. Cada mes teníamos un super vencimiento de LEVACs y la única forma de empezar a distender esos vencimientos y que no sean tan fuertes o tan concentrados en el tiempo, me refiero por ejemplo a la licitación después de las primarias, en agosto fue casi más del 60% de la base monetaria lo que tenía que renovar en un día específico el Banco Central. Entonces mi interpretación en primer lugar es que viene a estirar un poco los plazos de la LEVAC para en septiembre, en octubre no enfrentarse de nuevo con vencimientos de tener que renovar las LEVAC por más del 60% de la base monetaria, y de hecho ya hemos visto que empezó a extenderse la vida promedio de ese stock de LEVAC, que sigue obviamente concentrado en el corto plazo, pero ya de hecho la licitación de septiembre lo que había que renovar era un poquito menos respecto de lo que fue esa licitación de agosto. Y en agosto había mucho riesgo, porque ¿qué pasaba si Cambiemos le iba mal en las elecciones? Y 2 días después de las elecciones tenía que salir a renovar un 60% de la base monetaria y en vez de haber tranquilidad del dólar, había incertidumbre en el dólar, ¿no? Es decir, vos te inclinarías más por temor a no poder renovar quizá ese mega super vencimiento de muy corto plazo que estamos teniendo y estirar un poquitito los vencimientos. Sí, yo creo que había un riesgo incluso cambiario, porque si tenés tanto vencimiento de la base monetaria, ¿no?, que no renovás la totalidad y tenés un 10% de la base monetaria y eso se te va al dólar por algún evento, ya sea por ejemplo que elecciones, claro, como las elecciones, tenés un problema. Digo, a mi interpretación, y ojalá que haya sido esa, eso me parece que está bien y avanzó en ese sentido el Banco Central, porque justamente está tratando de minimizar ese riesgo. Y sí, obviamente a costa de eso, de minimizar un riesgo, vos tenés que pagar tasa más alta a plazos más largos. Pero, insisto, o sea, estaba convirtiendo en todos los meses en un round en que cada vez el contrincante, que era esa renovación de LEVACs, estaba más tonificado, ¿no? Perfecto. Creo que ese sentido esa interpretación es quizás una que me gusta en sentido de minimizar ese riesgo, ¿no? Sí, el riesgo cambiario y principalmente la lucha de fondo, digamos, la pelea de fondo, que es contra la inflación. Claro. ¿Crees que con la suba esta de tasas y se va a prolongar en el tiempo? Y también te quería preguntar si con la política esta de suba de tasas es suficiente como para poder contener la inflación, porque ya en el tiempo está demostrando que suben las tasas y la inflación baja, pero todavía no está todo tan tranquilo como para que siga en ese rumbo o que está definitivamente ganada la pelea. Claro, es que cuando vos tenés inflación crónica, el instrumento de tasa de interés, y particularmente en Argentina, tiene poca efectividad en la lucha contra la inflación. Esto no significa que no sea eficaz, pero quizás tiene que subir mucho la tasa de interés para lograr resultados acotados. Y porque cuando vos tenés inercia, tenés expectativas de que, bueno, yo ajusto porque el año pasado subió mucho los precios o mi salario no subió tanto con la inflación, entonces pido mayor recomposición de salario, hay elementos que exceden a la política monetaria dura del Banco Central. Y justamente cuando vos tenés una política monetaria tan dura que en la práctica no logra bajar demasiado la inflación, tenés que redoblar la apuesta y decir, bueno, voy a seguir manteniendo las tasas de interés muy elevadas, y se entra en una lógica un poco quizás más perversa. Por eso es importante, por ejemplo, la política de ingresos, coordinar con los sindicatos. Bueno, el año que viene tratemos de bajar 5 puntos los reclamos nominales, porque si bajamos 5 puntos los reclamos nominales, se mueve 5 puntos menos el dólar y se mueve 5 puntos menos los precios, podemos estar en el mismo lugar en cuanto a variables reales, ¿no?, pero todo con una nominalidad más baja, es decir, una devaluación más acotada, un movimiento de los salarios nominales más acotados y un movimiento de los precios más acotados. Lorenzo, yo quiero hacer ahí un doble clic en eso que vos acabas de decir de la efectividad que tiene, digamos, una política como esta de tratar de bajar la inflación vía tasa de interés en un país donde las cosas no son del todo normales como en la Argentina, ¿no? O por lo menos no del todo desarrolladas como otros países, no hay tanta bancarización, hay mucha economía informal. Y una cosa que
quiero linkear es también lo que dijo Sturzenegger en una conferencia hace una semana atrás, donde él hablaba de el momento en el cual, porque también está linkeado con la pregunta que hacíamos la semana pasada, ¿cómo puede ser que los plazos fijos, que en teoría tienen más riesgo que una letra del Banco Central, paguen 18% contra una letra del 26%, y nos llevamos la consulta cómo hay gente que todavía sigue haciendo plazos fijos bajo ese esquema, ¿no? Entonces, eso linkeado con el momento en el cual en algún punto estas tasas se puedan llegar a cruzar, que el plazo fijo, siendo más riesgoso, pague más que la LEBAC, y por ahí Sturzenegger hablaba de junio de 2018, 2019, a partir de una mayor demanda de créditos hipotecarios, prendarios, con un crecimiento de la economía, y que se les agote, digamos, este exceso de liquidez que hoy tienen los bancos. ¿Vos creés que esta política monetaria pueda ser eficiente siempre y cuando los bancos hoy toman dinero de la gente, se han vuelto y colocan en LEBAC en lugar de prestar al público? Bueno, eso es un gran desafío, ¿no? Porque realmente hoy, con el costo de tener una política antiinflacionaria que dependa tanto de la tasa de interés, es que realmente tenés que tener una tasa de interés muy elevada en términos reales, y ni hablar que el dólar, porque el dólar se está moviendo en general, salvo algunos meses particulares, por debajo de la inflación. Entonces tenés una tasa de interés en pesos real muy elevada, y lo mismo en dólares. Y eso hace que, claro, que lo más lógico es la alternativa financiera. Antes, digo, invierto mi plata, ¿quién me da un retorno de 8 o 9% anual en dólares sin casi riesgo, ¿no? Digo, más allá de los vaivenes del dólar, que puede ser, sí, en agosto subió mucho, pero cuando uno mantiene la posición en LEBAC, tarde o temprano, consigue un rendimiento positivo en dólares. Y esta situación, lo mismo hacen los bancos. ¿Por qué tendría que prestar, con el riesgo que implica, el riesgo de mora, trámites, etcétera, si yo puedo colocar mi excedente de liquidez en LEBAC y hago una diferencia muy significativa respecto, por ejemplo, a aquellos que aún me financian con un plazo fijo? Es una duda que todavía no puedo resolver, te juro, me da vuelta por la cabeza, y creo que la única forma es vía cultura, o sea, que la gente tenga más cultura financiera, porque realmente nadie tendría que financiar un banco al 18 pudiendo obtener un 26. No, y de hecho se ha popularizado, digo, tradicionalmente en la Argentina la opción era plazo fijo o dólar. Hoy hay muchos, incluso nosotros hablábamos internamente que en la Para Ti, en una revista popular de difusión, ya decía, hablaba de esto, ¿no? Del dilema LEBAC dólar. Y esto significa que sí, hay algunos que todavía, sí, por quizás tradición, piensan en el dilema plazo fijo dólar, pero hoy en la Argentina claramente es LEBAC dólar el dilema, ¿no? Se ha cambiado. Quizás todavía algunos, por como vos decís, por falta de conocimiento o problemas o por costumbre, que siguen haciendo eso, pero que eso va a tender a desaparecer porque el costo de esa estrategia es ni siquiera ganarle a la inflación, ¿no? Entonces yo creo que eso va a terminar, en ese sentido concuerdo con Sturzenegger, pero quizás lo que más me preocupa es que si esta tasa de interés real tan positiva que hay que poner en términos de reales, en pesos y en dólares, termina también desincentivando a toda la inversión productiva. ¿Por qué? Porque ¿qué proyecto productivo te da una rentabilidad por arriba del 10% en dólar anual? Muy pocos, o que claramente le dan una tasa de interés real que hoy está en 8 o 9%. Muy pocos, y eso hace que el costo, sobre todo en cuanto a inversiones productivas, sea bastante perjudicial para la Argentina. Y ahí es donde uno dice, bueno, que no sea solo el Banco Central el que está en la cruzada contra la inflación, que haya coordinación de Hacienda, pero también hay un rol muy importante del Ministerio de Trabajo en coordinar la pauta descendente de las variables nominales. Es decir, el año que viene no pidamos nuevamente 20 y pico o 25% de aumento salarial, porque este año la inflación termina en torno al 23%. Porque tratemos de conducir el proceso a que tanto el tipo de cambio como los precios como los salarios el año que viene van a moverse menos, que no significa perder en términos reales, porque si todos estamos de acuerdo en que se muevan menos nominalmente, quedamos en el mismo punto de partida en términos reales. Bueno, y esas tasas que son positivas con relación al dólar, dependen obviamente de la rentabilidad de la Argentina, pero también el dólar en el mundo
está de alguna forma fortaleciéndose. ¿Cómo ves el dólar con relación al resto de las monedas, con lo que está haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos, de tratar de fortalecer un poquito el precio del dólar? Bueno, está por ese lado avanzando la Reserva Federal, va a seguir recortando o subiendo la tasa, recortando los estímulos monetarios y subiendo la tasa de interés, y eso habla en el futuro de un dólar fuerte. Pero hay quizás la mayor incertidumbre que yo tengo respecto a esa trayectoria es qué pasa si lamentablemente hay un proceso bélico con Corea del Norte, porque digo, la verdad es que yo cuando veo las declaraciones que cada uno de los dos presidentes tienen es realmente parece que están jugando a una ruleta rusa. Y ahí sí que no sé qué pasa. ¿Cuál de los dos muestra más fortaleza, ¿no es cierto? O más locura, capaz. O más locura, no sé cómo mirarlo. Pero digo, ahí todo lo que uno habla de tranquilidad financiera ante un evento de ese estilo, que lamentablemente hoy no tiene tan baja probabilidad de ocurrencia, o por lo menos que viene creciendo en el tiempo, ahí ya la cuestión de la Fed pasa a un segundo plano, ¿no? Y podríamos estar hablando de un mundo lamentablemente en un estado de guerra y donde cae mucho el comercio, ¿no? Internacional. Sí, un montón de correlatos negativos que puede haber. Digo, simplemente no, ojalá que eso no suceda, pero ahí sí que esta política de dólar fuerte o no, generaría un shock realmente. Que puede incluso terminar fortaleciendo la moneda estadounidense, pero más allá de eso, un shock, un cimbronazo financiero no menor, que va a generar obviamente problemas para todos, y en particular en la Argentina, que tiene una estrategia, lamentablemente, de mediano o corto plazo, de apelar al endeudamiento externo para cubrir el déficit, ¿no? Y sin ese endeudamiento externo somos vulnerables. Y volviendo un poquito a la Argentina, ¿estuviste leyendo el proyecto de presupuesto? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, creo que salvo la inflación proyectada, la mayoría de los supuestos macroeconómicos son razonables. Quizás el gobierno obviamente muy optimista con el crecimiento de la actividad el año que viene, con el crecimiento de la inversión, al 12% en términos reales, lo cual quizás son un poco más optimistas, pero en términos agregados es creo un presupuesto más creíble, con supuestos más razonables. Y sí, insisten con la meta de inflación del Banco Central, lo cual es lógico, pero lamentablemente es difícil que se cumpla el año que viene, una meta que vuelve a ser muy ambiciosa, de entre el 8 y el 12% anual para el año que viene. Sobre todo con respecto a lo que sucedió, por ejemplo, en Chile en los 80, digo, la inflación terminó convergiendo en un dígito anual, pero tardó 7 años, y de repente en Argentina lo queremos hacer como siempre, como somos acortar un poquito los plazos, hay que llegar al 2019, Lorenzo, también. Sí, no, claramente. Bueno, pero ese es el único factor que puede afectar un poco al presupuesto. ¿Por qué? Porque si hay más inflación vas a recaudar más, y si hay más inflación probablemente tus gastos tengan que crecer más nominalmente. Pero después parece un presupuesto correcto, ordenado y con prioridad clara, que es no vamos a ajustar el gasto social, pero sí vamos a recortar los subsidios, y con eso vamos a lograr cierta reducción del déficit primario el año que viene. Perfecto. Y saliendo un poquito de la economía, o no tanto, porque la política siempre está ligada con eso, ¿tenés alguna perspectiva, alguna encuesta nueva? ¿Cómo ves las elecciones, o qué te parece que puede llegar a pasar en la elección de esta de octubre? Mirá, la duda que queda, o sea, es si en Provincia de Buenos Aires gana Cambiemos o no, y particularmente a senador. Ya en las PASO a nivel de diputados ganó Ocaña por más de 2 puntos a la candidata Vallejos, de Unidad Ciudadana, y las últimas encuestas, cuando uno ve el promedio de las encuestas, le dan una diferencia positiva a favor de Cambiemos, de Bullrich, a nivel de senador Provincia de Buenos Aires, algunas de 2, otras de 4, 5, pero claramente se empieza a desmarcar el gobierno y a lograr quizás desempatar esto que había sido prácticamente un empate en las PASO. Bueno, hoy por hoy parece que las encuestas indican que Cambiemos se va a llevar los 2 senadores por Provincia de Buenos Aires, lo cual va a ser no solo sumar un senador más, sino va a ser simbólico, sobre todo para el peronismo y para Cristina, una derrota dura, ¿no? Y eso le da al gobierno un poquito más de poder, como para poder hacer algún tipo de reforma a nivel laboral o fiscal. ¿Lo ves probable que surja después de las elecciones? Bueno,
va a ser fortalecido claramente el gobierno, pero hay dos formas de mirarlo. Un senador más quizás no es mucho, pero haberle ganado al peronismo y a la candidata que más medía del peronismo, a la expresidenta, en provincia de Buenos Aires, cualitativamente es un golpe importante. Y es más, habla de un Cambiemos con chances de ir, veremos si sucede o no, por la reelección en 2019, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Realmente nos has ilustrado ahí un poco con las distintas variables. Lo que me quedó así un poquitito en claro es, ¿estás de acuerdo más o menos con la mayoría de las cosas? ¿Crees que apuntaron un poquitito a poco con el tema de la inflación y que eso les va a dar quizá algún margen de tener quizá vía impuestos por una subestimación de la inflación, algún margen de maniobra con el presupuesto del año próximo? Exactamente. Bueno, Lorenzo, realmente impresionante, muy buenos tus acotaciones. Acá estamos recibiendo ya muchos mensajes de gente que está felicitando por la entrevista. Así pasaba Lorenzo Sigot Graviña, economista jefe de Ecolatina. Lorenzo, muchas gracias. Un placer, hasta luego. muchas gracias, Lorenzo. Bueno, vamos a ir a un cortecito y después seguimos con más El Hombre en la Bolsa. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and bullshit, bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just El Hombre de la Bolsa. Aprendés vos. Invertís vos. Transvan. Logística avanzada para almacenamiento y distribución de productos. Entre nuestros servicios contamos con logística integral, recepción de mercadería, almacenamiento, administración de stock, picking, servicio de distribución urbano y nacional.
Clearing bancario, realizado en sacas o bolsines debidamente precintados entre sucursales de bancos y sus casas centrales. Envío de cartas simples, seguimiento online y servicios rápidos 24 horas. En Transban contamos con más de 15.000 metros cuadrados de depósito. A donde desees llegamos. Contamos con sucursales en todo el país. Comunicate con Transban. En Buenos Aires, al 4552-2692. En Rosario, al 457-4865. En Córdoba, al 456-3963. O por mail a tvooperaciones@transban.com.ar. MNT Advisors, un equipo comprometido con la transparencia, la dedicación y la búsqueda de la excelencia. MNT Advisors, el nexo entre usted y el mercado de capitales. Carteras administradas, fondos comunes de inversión, financiamiento pymes y todos los productos del mercado. Trabajamos con las principales compañías del sector, agentes productores bursátiles matriculados en CNB. Encuéntrenos en mntadvisors.com. Pueden dejarnos sus consultas vía Twitter con el hashtag El Hombre de la Bolsa o a nuestros perfiles @aleebianchi o @tanonimatías. Momento de la entrevista en El Hombre de la Bolsa. Los mejores formadores de opinión, analistas del mercado y personalidades pasan por la entrevista financiera del Hombre de la Bolsa. Bueno, seguimos aquí en El Hombre de la Bolsa. Realmente interesantísimas las palabras que nos dejaba recién Lorenzo Sigot Graviña, economista jefe de Colatina. Y tenemos otro gran entrevistado en el día de hoy. Es CFA Charter Holder, como yo, y director asociado de la consultora también muy prestigiosa Econviews. Miguel Cielonca, ¿estás ahí? Sí, señor. Hola, Ali, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto que me hayan invitado a opinar. Muy bien, no es tu primera vez en el programa, así que sos casi un invitado asiduo de la Casa del Hombre de la Bolsa, y nos interesa saber, yo sé que vos has estado siguiendo las últimas conferencias que ha hecho la CFA Society aquí también en Buenos Aires, y la última conferencia que vino Richard Duncan me dejó pensando, este hombre que fue quien predijo la crisis del año 2008 en su libro The Dollar Crisis en el año 2003 con lujo de detalles, me dejó pensando sobre la nueva gran burbuja de crédito que están armando las distintas economías, Japón, Estados Unidos, Europa, ¿no? Como que el crecimiento viene solo de la mano de la posibilidad, digamos, de emitir moneda y la posibilidad de hacer crecer sus balances, y ahora la Reserva Federal dice que a partir del 1 de octubre empieza a reducir ese balance, ¿no? Y una de las cosas que decía Richard Duncan es, bueno, es más, digamos, una expresión de deseo, porque ni bien vean que eso les empieza a afectar el crecimiento, van a tener que dejar de pretender esa reducción. ¿Vos estás en la misma línea, en la misma vereda que Richard Duncan? ¿Crees que puede tener algún efecto en los mercados, en el crecimiento, lo que va a hacer la Fed? Mirá, yo, a ver, si agrego un par de ideas y la conecto con tu introducción. Efectivamente, vos sabés que la Reserva Federal hoy tiene una hoja de balance de 4,5 trillones de dólares. Sí. Exactamente. Y que gran parte de esa expansión se dio a partir del año 2008, con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Hubo un primer intento de llevar las tasas a cero y eso no fue suficiente. Entonces, antes de, digamos, muchos años después, recién este año y el año pasado, a algunos se les ocurrió ir por la tasa negativa, pero en ese momento, antes de ir por la tasa negativa, se fue por lo que se llamó el quantitative easing. Básicamente, dar liquidez comprando bonos y largando pesos a dólares, en ese caso, a la calle. Uh-huh. Correcto. Lo que quiere hacer ahora la Reserva Federal es muy gradualmente desarmar esos 4,5 trillones
publicaron un programa. Es un programa en el que como máximo, o sea, ¿qué pasó? Perdón, empezó el quantitative easing. En el año 2013 el quantitative easing se desmanteló, pero desde ese momento y hasta ahora lo que hizo la Reserva Federal es cada vez que tiene un vencimiento lo renueva. ¿Está bien? Entonces... Está correcto. Pero eso sigue haciendo crecer su balance, porque renueva capital más interés, digamos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, por eso llegamos a este nivel. Bueno, de ahora en más, a partir del 1 de octubre, lo que va a hacer es que los vencimientos, como máximo, 6.000 millones de dólares de bonos, de títulos del Tesoro, y 4.000 millones de dólares de estructuras basadas en hipotecas, los van a ir dejando caer. Pero como vos decías, obviamente que al primer cambio de viento, digamos, y al primer atisbo de que esto puede tener alguna consecuencia negativa, tienen toda la libertad para parar. Si no paran, al cabo de 3 años van a haber reducido la hoja del balance 1/3. ¿Está bien? O sea, son dosis homeopáticas, son dosis homeopáticas. O sea, está bueno que hayan empezado, pero realmente es algo gradual. De cualquier modo, yo siento, realmente no te puedo, no puedo encontrar medidas concretas más allá de el tamaño de crédito a PBI de todos los países del mundo. Siento que la situación se está tensando demasiado. Con esto lo que quiero decirte es que después de 10 años donde el la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón hicieron políticas monetarias ultra laxas y tuvieron que hacer todas a su medida, hicieron su quantitative easing. Realmente hoy lo que tenés es, la burbuja está en todos lados, o sea, no solo en el mercado de bonos, sino también en el mercado de acciones. Entonces, yo realmente estoy muy cauto en cuanto a lo que puede pasar. Creo que este anuncio está bien, no tenían otra alternativa, pero para mí no va a ser neutral, no va a ser un suceso más, y quiero ver cómo sigue la película. A veces el catalizador, viste, es una excusa, ¿no? Yo no sé si puede ser algo geopolítico, pero me da la sensación de que realmente hay mucha complacencia, todo el mundo está tranquilo, la volatilidad de acciones y de bonos es bajísima a niveles históricos, y no sabes en qué momento se puede gatillar una corrección. Bueno, y hablabas un poquito del tema geopolítico, que también está muy ligado a esto. Imagínate un problema con el tema de este coreano bastante peligroso, podría generar un shock bastante importante, donde va a tener implicancia directa con el tema de lo que estamos hablando. Claro. Bueno, es que justamente eso es, para mí hoy el problema es que no quedan muchos refugios, porque por definición un refugio es algo que no está al borde de explotar en burbuja. Entonces, realmente uno de los refugios tradicionales eran los bonos del Tesoro americano, y realmente están carísimos, y no está claro, o sea, si uno quiere buscar una posición protectiva, no está claro que haya instrumentos en el mercado como para hacerlo. Obviamente hay una alternativa tradicional, es el oro, pero realmente el oro también ustedes saben que es un activo que al no deben dar ningún tipo de interés, tampoco es para quedárselo enamorado en la posición, claro, porque tiene un costo de oportunidad bastante grande. El oro había reaccionado con bastante atractivo cuando el año pasado parecía que el mundo se iba a las tasas de interés nominal negativas, entonces ahí automáticamente empezaba a rendir algo, obviamente, y te diría que hubo un nuevo rebote por temas geopolíticos, pero está realmente hoy, te digo que son más que momentos interesantes, son momentos difíciles para tener
la responsabilidad de armar una cartera, porque realmente está todo caro y a la vez, digamos, esperar te juega en contra. Y si estamos a la vuelta de una corrección importante, también va a ser un problema. No, está difícil. Hoy realmente no está claro para nada el panorama. Miguel, y si este fortalecimiento del dólar en nuestro país, ¿cómo pega? ¿Cómo te parece que puede impactar? Mira, el fortalecimiento del dólar ya nos pegó, obviamente, desde que se publicaron los resultados de elección en Alemania, que para mí de vuelta eso es otra excusa. Si vos te fijás, el dólar se había fortalecido a fines de año pasado a máximos de 12 años, porque se puso de moda el trade, digamos, de reflación de Trump. O sea, la lógica era que venía un plan de estímulos fiscales, baja de impuestos, plan de infraestructura, y todo eso iba a ser una aspiradora de fondos y toda la liquidez se iba a ir a Estados Unidos y eso le iba a generar inflación también. Y frente a eso el mercado se apuró, se anticipó y fortaleció el dólar. De ahí en más, ¿qué pasó? Realmente el Congreso de Estados Unidos a Trump no le está dejando avanzar en ninguna de sus iniciativas. En estos días por segunda vez le van a bochar la reforma al sistema de salud. En estos días se va a anticipar en qué consiste la reforma impositiva, pero no van a dar detalles de cómo se financia. O sea, la verdad es que a este ritmo van a llegar a mitad de mandato sin haber avanzado mucho. Y entonces, con la caída de popularidad de Trump, ¿qué pasó? El dólar se debilitó y cayó más de 10% desde el principio de año. Con lo cual, para mí ya estaba preparado para un rebote técnico. La excusa fueron los resultados de las elecciones en Alemania, donde si bien Merkel va a ir por un cuarto término de canciller, el hecho de que haya ganado espacio la ultraderecha prendió algunas alarmas. Y bueno, esta semana entonces el dólar rebota técnicamente y eso arrastra todas las monedas emergentes y también las de Latinoamérica y obviamente el peso argentino ahí adentro. Mike. A nosotros nos pegó apenas más que a otras monedas, pero en concreto yo no lo veo como un factor de preocupación. Creemos que el dólar a fin de año va a terminar en 18, no va a ser lineal, o sea, va a haber mucha volatilidad, pero todavía las condiciones estructurales a favor de un peso fuerte están ahí. Mike, vos me decís que está todo caro, ¿no? Miro el Merval y superando los 25.000 puntos, 25.100 puntos, parece, digamos, bastante elevado el número, es el máximo histórico nuevamente. ¿Vos creés que hay oportunidades todavía en nuestro mercado para los inversores, digamos, que invierten en equity en el mercado local? Por ejemplo, hoy yo veía, no sé, subir la acción de YPF rebotando por el tema de la flexibilización del precio de las naftas para converger con los precios, digamos, internacionales del petróleo. ¿Vos creés que puedan haber todavía noticias o cosas que den lugar a mayores subas? Bien, mira, me sacaste las palabras de la boca. La verdad que hoy la momia de YPF se movió un poquito. A mí me gusta YPF, yo la tengo en posición, pero definitivamente viene retrasada por un montón de cosas. No estaba copiando para nada el movimiento del petróleo, está afectada obviamente por incertidumbres de reclamos judiciales, de inversores que se vieron afectados por la expropiación en 2012. A mí me encanta, pero debo reconocer que hasta ahora no me dio muchas satisfacciones, en el sentido de que se ha comportado, se ha retrasado respecto del resto del mercado, ¿no? Pero son más excepciones que reglas. O sea, definitivamente creo que lo que estamos viendo en el Merval es que seguimos avanzando de cara a ser un emergente nuevamente. Hay cada vez más rondas y visitas de inversores, hay muchas iniciativas por delante, pero ustedes saben también que el mercado se anticipa y que
muchas veces la confirmación de una noticia positiva no necesariamente genera un rally adicional. Yo, como soy un poco cauteloso con el panorama internacional, debo serlo también con el panorama doméstico. O sea, no estamos en condiciones de sentirnos blindados si es que realmente por motivo que no podemos precisar, sea geopolítico o sea digamos el mercado de bonos desconfiando de este desarme de balance de la Fed, genera una corrección de 10% en las acciones, nos va a pegar, definitivamente nos va a pegar. Yo estoy hoy del lado conservador, ¿viste? ¿Vos tomarías, digamos, posiciones más bien conservadoras, pero, digamos, alentado por, digamos, un efecto más externo que interno, entonces? Exactamente. Creo que si quieren charlar 2 minutos de lo que es el ciclo político, en mi opinión a Cristina le fue lo suficientemente bien en las primarias como para mantener a la oposición fragmentada, y a la vez lo suficientemente mal como para no ser una amenaza, y eso habilita al gobierno a encarar con mejores probabilidades reformas estructurales en la segunda mitad de su gobierno. Así que desde el panorama, obviamente que hay un montón de desafíos, que la frazada es corta, que para bajar la inflación, hay una inconsistencia en algunos aspectos con los que son los objetivos de crecimiento y los objetivos de meta fiscal. O sea, definitivamente la situación no es fácil, pero el plano local hoy no me preocupa. Por esto que charlábamos recién, porque Okay. el ciclo político de alguna manera tiene un horizonte más lejano, y efectivamente el gobierno ahora por lo menos no tiene la complicación en el frente político como para encarar las reformas. Eso no significa que no vaya a tener que negociar y consensuar cualquier ley en el Congreso, porque independientemente de lo bien que le pueda ir en las generales del 22 de octubre, no va a tener mayoría ni en diputados ni en senadores como para imponer la agenda. Está claro. ¿Y por qué lado te parece que va a empezar el gobierno con el tema de las reformas? ¿O dónde apuntaría más fuerte a negociar o a hacer qué es lo que tendría que hacer y qué tipo de reformas te parece que va a hacer? Bueno, me parece que el plano fiscal no es una reforma, pero debería concretar rápidamente medidas para meterse dentro de lo que es el cumplimiento de meta para el año que viene, que es un déficit primario de 3,2 puntos del PBI, y para eso lo que tiene que hacer es subir tarifas, porque las tarifas en términos de dólares están retrasadas, y lo que no paga el usuario lo está pagando el sector, el Estado, digamos, con el subsidio. Así que creo que rápidamente debería dar señales de a pesar de los dichos de, por ejemplo, de Dietrich, que dice que la tarifa en transporte no se va a modificar y que... Bueno, es un buen punto. Transporte es realmente la que más pega, y es donde a priori podría haber menos ahorro en términos de la reducción del subsidio. De todas maneras algo van a tener que hacer. Definitivamente en energía, digamos, energía eléctrica, en gas, luz, etcétera, agua, hay espacio para hacerlo. El transporte lo deberían hacer, pero es un poquito más sensible en lo social. Bueno, igualmente eso me parece que es una de las primeras cosas que tienen que hacer, y después de lo que seguro van a tener que encargarse son de una reforma laboral, que no creo sea al estilo brasileño. Realmente me parece que la crisis política en Brasil permitió, o mejor dicho, obligó al Congreso y a Temer a acceder a reformas mucho más fuertes de las que normalmente hubieran aceptado, pero bueno, no estaban en una posición negociadora muy favorable a ellos. Acá se habla de algo bastante más light, no sé cómo será, pero algo van a tener que hacer.
La reforma tributaria nosotros la pensamos como algo que va a ser neutro en términos fiscales, o sea, no está dadas las condiciones como para que la carga impositiva consolidada baje, porque el déficit fiscal es alto. Sí, probablemente se avance en remover algunas distorsiones, en reemplazar impuestos. O sea, los impuestos son malos o peores, pero al menos debería el gobierno proponer aquellos impuestos que son malos y desmantelar esos que son peores. Reducir también un poco la cantidad, ¿no? Hay casi 100 impuestos distintos y la liquidación de todo eso es un infierno, ¿no? Superposición por jurisdicciones, y hay impuestos, el impuesto a los ingresos brutos realmente es muy distorsivo, entonces están viendo de reemplazarlo por algún IVA provincial, que no es fácil, o sea, pero de algún modo, esto de que sea neutral en términos consolidados no implica que para cada uno de nosotros el efecto no sea neutral, ¿no? O sea, depende de la estructura de impuestos que vos pagues, puede ser que la reforma te juegue a favor o en contra, pero digo, a nivel consolidado es difícil que baje la presión fiscal, porque realmente se necesitan esos ingresos para que el déficit no se desmadre. En algún momento van a tener que encargar una reforma previsional. Eso no es un problema de Argentina, es un problema de todo el mundo. El sistema de jubilaciones se diseñó con una estructura demográfica de una proporción de activos a pasivos mucho más grande, y entonces en esas condiciones el sistema funciona bien. Cuando la relación de trabajadores activos a pasivos se pone más a favor de los pasivos, el sistema de jubilación de reparto es algo que no es consistente, así que se necesitan más o menos 3,5 trabajadores para que el sistema funcione, y en Argentina hay menos de 1,5, ¿no? Es una cosa así. Exactamente. De algún modo el tema de jubilación de reparto es como el juego del avión. ¿En qué sentido? Si vos seguís metiendo gente a la calecita del lado de los activos que aportan, y todo funciona, todos felices, todos contentos. Ahora, a partir del momento en el que se te trasladó la base de la pirámide y son mal los pasivos, ahí automáticamente el esquema empieza a flaquear. No es algo único para Argentina, le pasa a todos los países del mundo, algo van a tener que hacer. Y el cuarto punto, pues ya hablamos de una reforma laboral, de una reforma tributaria, de una reforma previsional. El cuarto punto que van a tener que hacer, que no es una reforma, pero creo que se viene, es ir abriendo un poco más de economía, porque definitivamente abrir la economía ayuda a mejorar la competitividad y que no se nos atrase el tipo de cambio, ¿sí? Cuanto más abierta es tu economía y más permitís la competencia con el sector externo, ahí creo que la clave, digamos, en términos de cómo hacerlo, pasa por esta fórmula que ha una y otra vez hasta el cansancio casi repetido Macri, que es la que va a seguir, que es el gradualismo, ¿no? Si uno abre completamente las fronteras hoy, como están paradas y posicionadas las empresas argentinas versus el costo que tiene de producirse el mismo bien, no te digo en China, en cualquier otro país de Latinoamérica, te digo que casi que desmantelamos lo poquitito que tenemos de industria, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pasa un poco la clave, ¿no? Seguir con el gradualismo, ¿no, Mike? Sí, yo no me imagino nada dramático, nada salvaje. Es un proceso, si quiere, gradual y más bien inteligente, de ir también ayudando a la reconversión. O sea, si vos vas a levantar alguna protección que hoy está vigente y sabés a qué masa de trabajadores afecta, vas a tener que diseñar una especie de programa de migración donde vas a capacitar, lo vas a llevar a otros sectores, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, la protección para la fabricación de notebooks se desmanteló este año y se hizo de golpe, ¿no? O sea, se implementó
y fue obviamente que el impacto que eso generó fue mitigado, se planificó un esquema donde quienes se veían afectados, los empleos afectados por esta medida, se reconvirtieron. Entonces, no va a ser algo salvaje, no va a ser algo caótico, pero es algo que hay que hacerlo, porque si no, realmente... Bueno, no nos mintamos, nunca produjimos una notebook, siempre ensamblamos cositas, ¿no? Acá que venían ya hechas de otros lados. Sí. Es la realidad, Sí, no, eso es totalmente cierto, pero bueno, obviamente que va a haber más inversiones en infraestructura, se está construyendo rutas, trenes, puertos, eso ayuda a la competitividad. Es un proceso largo, pero bueno, vamos Mike, por buen camino. Se nos fue el programa, te agradezco muchísimo tus comentarios, me quedo con esto, ¿no? Hay varias reformas en varias áreas de la economía que hay que hacer, un proceso que va a llevar su tiempo y probablemente tenga algunas cosas graduales y otras un poquitito más rápidas, ¿no? Así es, señor. Bueno, Mike, te agradezco mucho. Así pasaba Mike Cielonca, director de la consultora Econviews. Tano, se nos fue el programa. Muy buen programa, muchísimas gracias, Mike. Y bueno, será hasta el martes que viene, el segundo martes de la primavera, que no dijimos mucho que fue el primer programa de primavera que tuvimos hoy. Bueno, nos volvemos a encontrar 19 horas con el hombre de la bolsa el próximo martes primaverales.